Cobertura en la campaña de vacunación contra la influenza, alcanzando a más de 108.000 personas protegidas. Para analizar la importancia de esta cifra, los grupos que aún presentan riesgo y el impacto que podría tener una red o la red asistencial de nuestra zona, vamos a conversar con Rafael Araoz, es infectólogo y profesor de la Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Rafael? Buenas tardes, bienvenido a Hora de Noticias. Hola, muy buenas tardes. Ricardo, muchas gracias por la invitación. Rafael, ¿qué significa desde el punto de vista sanitario que Valparaíso haya ya superado el 80% de cobertura contra la influenza? Bueno, tiene varias como varias como significancias. Uno, principalmente, que hay una cobertura alta, eso cercano a un 80-85%, que es lo que habitualmente uno busca en influenza. Y eso significa que gran parte de la población de una ciudad grande de Chile, ¿cierto?, está con una protección importante contra los efectos más graves del virus influenza, que son enfermedades respiratorias graves y desencadenar enfermedades cardiovasculares como infarto al corazón o al cerebro. Por lo tanto, es una súper buena noticia. ¿Es suficiente alcanzar este porcentaje para reducir significativamente la circulación del virus y además de evitar brotes, Rafael? No, la verdad es que la vacuna contra este virus, contra influenza, es una vacuna que nos protege contra la infección grave. No nos protege de manera adecuada contra la infección común y corriente. Por lo tanto, no es una vacuna que esté diseñada para disminuir la circulación del virus, sino que más bien es una vacuna que está diseñada para que, si es que uno tiene la mala suerte que le dé influenza, esa influenza sea lo más leve posible. Por lo tanto, la disminución que estamos observando en la circulación viral en algunas partes de Chile es debido a la caída normal que se espera en la medida que pasa el frío y pasa como la temporada más invernal, digamos, y no necesariamente por el efecto de la vacuna. La vacuna sí nos está protegiendo contra la hospitalización, los ingresos a la unidad de cuidado intensivo y la muerte por influenza. Conversamos con Rafael Araoz, infectólogo y profesor de la Facultad de Medicina Clínica de la Clínica Alemana o la Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo. Rafael, ¿qué grupos de la población deberían concentrar los esfuerzos durante la etapa final de esta campaña? Yo creo que aquí tenemos datos súper interesantes que ustedes mismos comentaron en la nota. Y tomando como cierto el dato general de que hay una buena cobertura de vacunación, pero sin embargo cuando miramos la gente, los adultos mayores y los niños entre 6 meses y 5 años, es ahí donde tenemos que enfocarnos. Uno, por una cuestión aritmética, ¿cierto?, simple, de que son las poblaciones que tienen menos vacunación, pero por otro lado porque sabemos que sobre todo los adultos mayores es donde la influenza tiene mayor impacto, ¿cierto? O sea, probablemente, por un lado, es más difícil para ellos acudir a los centros de atención y recibir su vacunación por distintas condiciones que van afectando a las personas a la medida que van envejeciendo con respecto a su independencia, pero por otro lado es donde más vamos a observar la disminución de riesgo. Por lo tanto, desde el punto de vista como conceptual, ¿cierto?, es fundamental que los adultos mayores intenten vacunarse, ¿cierto?, se vacunen contra la influenza, incluso en esta época. Ya pasó el pic de infecciones, pero eso no significa que haya terminado la temporada de influenza. En años anteriores hemos tenido segundos pics importantes, hemos tenido comportamientos con dos olas, una ola inicial en esta fecha y una ola más estival. Por lo tanto, la sugerencia y la indicación es, incluso siendo la fecha que es, ¿cierto?, fines de agosto, ya anticipándose el inicio de la primavera, todavía puede marcar una diferencia importante el recibir la vacuna de influenza. Como dato, en la población de mayor riesgo, la vacuna de influenza disminuye a la mitad, un 50%, el riesgo de irse al hospital o de tener una influenza grave cuando la persona está vacunada, si lo comparamos con las personas no vacunadas. Es la mitad del riesgo, es mucho, es muy importante. ¿Qué factores podrían explicar que algunas personas todavía no se hayan vacunado, Rafael? Bueno, son múltiples, ¿cierto? Uno nunca está 100% seguro, pero lo que les mencionaba, por un lado, las poblaciones que ustedes me mencionan que tienen menor cobertura de vacunación son
coincidentemente las poblaciones que tienen probablemente más limitaciones a su movilidad porque tienen menos independencia, ¿cierto? Los niñitos muy chicos y los adultos mayores. Entonces, probablemente hay una cosa práctica de cómo encontrar las oportunidades para vacunarse. Eso es lo primero. Lo segundo, naturalmente, hay personas que no confían en las vacunas, que les parecen que son irrelevantes, y ahí yo creo que es importante destacar, ¿cierto?, que con datos chilenos, o sea, no necesitamos mirar para afuera, con nuestra experiencia que se publica año a año en los esfuerzos que hace la Organización Panamericana de Salud e investigadores particulares, nosotros sabemos que nuestras vacunas, las que usamos habitualmente y que recibe la gran mayoría de la población, son vacunas que funcionan y que bajan a la mitad el riesgo de tener una influenza grave. Por lo tanto, aquellas personas que piensan que las vacunas no funcionan, acá no se trata bien de pensar que yo creo o no creo, sino que los datos duros de datos poblacionales con miles de personas nos indican que la protección que tenemos contra la influenza grave es significativa y la vacuna, por otro lado, es muy segura. Por lo tanto, pero hay una proporción que es muy difícil, ¿cierto?, convencer y que ahí no queda más que tratar de educar lo más que uno pueda. Y yo creo que esos son los dos factores más relevantes, ¿cierto? La oportunidad de la vacunación y el rechazo por grupos que por algún motivo no confían en ese programa. ¿Qué explica, Rafael, que Valparaíso como comuna tenga un 80% ya de cobertura y no así las otras comunas, hablemos de la región de Valparaíso, que son un poquito más pequeñas o tal vez de mediana cantidad de gente, incluso mucho menores, y que no hayan completado esa suma todavía o ese porcentaje? Bueno, de nuevo, es parecida a la pregunta anterior, es súper difícil saberlo, pero probablemente refleja cierta cultura en la gente de Valparaíso, que ha tenido experiencias previas positivas con campañas de vacunación de la población y sabe que en el fondo son estrategias de Estado que llevan décadas funcionando y que efectivamente aportan a la salud y al bienestar de todos. Entonces, yo no sé las razones, me imagino que hay mucho esfuerzo a nivel local, ¿cierto?, de los equipos de salud, pero yo lo miraría al revés, lo miraría como un ejemplo, una ciudad importante dentro de Chile, en cuanto a población, en cuanto a desarrollo, ¿cierto?, a complejidades también sociales, que es capaz de vacunarse, y eso sin duda va a tener un impacto positivo en el riesgo de las poblaciones más vulnerables. ¿Qué tan efectiva es la vacuna para prevenir contagios, hospitalizaciones o cuadros graves de la influenza, Rafael? A nivel de contagios no es algo que nosotros midamos, porque tendríamos que estudiar con test, con exámenes virales a toda la población, y eso salvo en la época inicial de COVID no podemos hacerlo, ¿cierto? No se hace. Entonces lo que nosotros hacemos es tratar de entender cuál es el impacto que tiene la vacuna en evitar que la gente que tiene influenza, que tiene una infección respiratoria causada por influenza, termine en el hospital o termine con una influenza grave, ¿cierto?, que es la que finalmente nos interesa proteger. Y los datos internacionales y también datos de nosotros, de nuestro país, nos muestran consistentemente en el tiempo que son vacunas que nos bajan el riesgo a la mitad. Es decir, la protección es de un 50% contra la infección grave, que es la que nos lleva al hospital. Por lo tanto, una persona de 78 años que tiene diabetes, que no está muy bien físicamente, que está vacunada y le da influenza, tiene la mitad del riesgo de hospitalizarse que la gente que no está vacunada. Entonces es un número importante. Conversamos con Rafael Araoz, infectólogo y profesor de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Rafael, ¿cuánto tarda el organismo en desarrollar protección después de recibir la vacuna? Cuando uno mira los estudios, uno va a encontrar que es variable según la vacuna, el tipo de vacuna, y va entre 7 a 14 días. Pero en el caso de la influenza, que son vacunas que nos vamos poniendo casi todos los años y que mucha gente ha tenido influenza, la gran mayoría de la población tiene memoria, ¿cierto?, porque se acuerda de haber tenido exposición al virus previamente. Y eso hace que la respuesta sea más rápida. Por lo tanto, uno podría esperar razonablemente que después de la vacuna, 2 a 3 días, uno ya tiene niveles adecuados de anticuerpos para protegerse contra los efectos graves de la infección. ¿Qué riesgo enfrentan las personas mayores, los niños pequeños, las embarazadas y los pacientes con enfermedades crónicas que no se vacunan, Rafael? Tienen el riesgo, digamos, hay dos tipos de riesgo. El riesgo directo, que es en el fondo tener una infección del pulmón, una neumonía, ¿cierto?, que puede ser muy grave, que nos puede llevar al hospital, que nos puede llevar a requerir oxígeno, a requerir ventilación mecánica y que tiene mortalidad. O sea, hay un número importante
de infecciones respiratorias causadas por influenza que se mueren y contribuye anualmente a los números de mortalidad que tenemos en el país. Por lo tanto, los efectos directos son neumonía grave y muerte. Y por otro lado, los efectos indirectos que tienen que ver con el resto de los órganos de nuestro cuerpo, ¿cierto? Si yo tengo una infección respiratoria grave, disminuyo mi oxigenación, tengo fiebre, tengo una serie de alteraciones de mi funcionamiento normal, es natural que hay complicaciones. Y la complicación más importante es que estas infecciones pueden afectar la función de nuestro corazón y pueden desencadenar alteraciones del ritmo cardíaco, o sea, desencadenar arritmias, y también pueden desencadenar infartos, que es, ¿cierto?, una de las causas de muerte más importantes en Chile. 1/3 de las personas en Chile se mueren por enfermedades cardiovasculares, y la influenza, al igual que otras infecciones respiratorias, es uno de los desencadenantes más importantes de este tipo de eventos cardiovasculares. ¿Cómo se puede combatir la desinformación y la desconfianza que aún existe en torno a estas vacunas, Rafael? De muchas maneras. Yo creo que una forma, y es como yo puedo decirles, ¿cierto?, que cuál es la contribución que yo trato de hacer a la desinformación, es que toda esta educación, todos estos esfuerzos por difundir la utilidad de las vacunas, nosotros las basamos en datos nacionales. No estamos diciendo que un estudio en China o un estudio en Rusia o un estudio en Estados Unidos dijo que la vacuna funcionaba, sino que estamos diciendo que en nuestro país, con las vacunas que usamos, ¿cierto?, la vacuna a nivel de miles de personas es efectiva en bajar el riesgo un 50%. Si eso es suficiente o no, probablemente es algo que uno pueda discutir, pero creemos nosotros que mostrando datos nacionales aportamos a la confianza de la población y a mostrar que estamos, ¿cierto?, tomando decisiones basadas en información y no en creencias. Finalmente, con más de 108.000 personas protegidas, ¿qué impacto podría tener esta cobertura sobre las consultas de urgencia y la presión hospitalaria en Valparaíso, al menos? Así, en esta conversación no podemos determinar un número específico, porque hay que hacer algunos ejercicios matemáticos para poder llegar al número de hospitalizaciones que se van a evitar. Pero, de nuevo, si lo pensamos a nivel de los riesgos, no debiera impactar de gran manera, ¿cierto?, en las consultas a nivel de los CEFAM, que es donde va la gente con los síntomas iniciales de influenza, pero sí definitivamente para una campaña de invierno, que siempre sabemos que son complejas, vamos a disminuir en forma significativa la cantidad de gente que consulta los servicios de urgencia, que se hospitaliza y que se van a la UCI. ¿En qué magnitud va? Es algo que no les puedo decir, pero de nuevo, es una magnitud relevante. Y si uno mira las curvas anuales, nosotros vemos que independiente del número de infecciones que tenemos, no pasamos los rangos peligrosos o umbrales de hospitalizaciones. Y eso es lo que nos está diciendo, es que año a año el esfuerzo por vacunar contra influenza se ve reflejado en que nuestros hospitales no se colapsan por pacientes consultando por influenza. Entonces, un país que vacuna habitualmente año a año, probablemente va a ser más difícil medir ese efecto que un país que nunca lo ha hecho y lo empieza a hacer. Por lo tanto, la respuesta, yo creo, más apegada a la realidad, es que debiéramos tener otro invierno en el cual tenemos la capacidad suficiente en las unidades de cuidado intensivo y en los hospitales para recibir a las personas que necesitan ser hospitalizadas, porque en parte tenemos una población muy bien vacunada contra influenza. Rafael, agradecerle por esta nota, por este tiempo que nos ha entregado y por supuesto por la información que nos entrega a través de nuestra programación en la jornada del día de hoy, con este tema que es tan importante que muchos todavía no se han dado cuenta. Muchas gracias a ustedes por difundir esta noticia y de alguna manera también contribuir con nosotros a los objetivos de salud pública del país. Gracias, buenas tardes. Rafael Araoz, infectólogo de la Facultad de Medicina Clínica de la